Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo análisis. Antes de nada, disculpad por esta voz, lo cierto es que ha llegado el frío y estoy un poquito tocado, pero intentaré hacer lo posible para que se me entienda de forma correcta y el audio sea lo mejor posible. Antes de comenzar, como siempre, para no haceros perder el tiempo, os voy a explicar muy brevemente lo que vais a ver en este vídeo y cuál es el formato de este tipo de vídeos. Primero vamos a hacer un breve repaso de qué situación se encuentra el mercado, es decir, las principales criptomonedas, si han subido, si han bajado y en qué porcentajes. Luego vamos a ver el sentimiento del mercado, es decir, la gente cómo ha asumido estos movimientos de las criptos, es decir, si están más por comprar, están más por vender o cuál es el sentimiento general del mercado. Luego veremos alguna información, algún gráfico interesante que nos pueda aportar más información con todo esto. Luego siempre hacemos una pequeña parte de análisis técnico de Bitcoin, compartiendo diferentes escenarios para que podáis poner también en los comentarios cuál creéis que es más posible o más previsible a cumplirse y cuál es totalmente descabellado, no tiene ningún tipo de sentido. Y por último finalizamos el vídeo comentando la principal criptomoneda que haya tenido una mayor subida en las últimas 24 horas y viendo muy brevemente el proyecto de qué se trata. Así que nada, comenzamos con el vídeo. Ya sabéis, antes de comenzar, como siempre, recordad que os podéis suscribir al canal de YouTube si aún no lo estáis y que os podéis unir a la comunidad de Telegram, donde ya somos más de 1400 personas, compartimos allí todo el contenido y también alguna información extra, así que os animo a que os paséis por allí para no perderos absolutamente nada. Dicho esto, comenzamos. El mercado, ¿qué situación tenemos hoy? Pues lo cierto es que, como estáis viendo, más vale una imagen que 1000 palabras. Lo cierto es que hoy tenemos un día de bastantes caídas, es decir, la mayoría de criptomonedas del top 100 se encuentran en una caída de precio, a diferencia de 4 o 5 proyectos que se encuentran con alguna subida importante. Aquí podemos ver básicamente que estos proyectos son Kava, que está subiendo prácticamente un 10%, tenemos HBAR con una subida de un 3% alrededor, BAT con una subida de un 7,6%, ENJ Engine con una subida de más de un 20%, luego comentaremos esta criptomoneda al final del vídeo. FXS, criptomoneda que llevamos comentando en los últimos 2-3 análisis y que vemos que día tras día, pase lo que pase, indistintamente en el resto del mercado, sigue subiendo, hoy de nuevo un 9% más, y APT, que también tiene una nueva subida de un 6,6%. El resto, como veis, caídas, mercado en rojo, tocaba, lo cierto es que tocaba un pequeño retroceso, no puede subir nada infinitamente y lo cierto es que aquí ha llegado. Solana cayendo un 5%, DOT un 3%, Ethereum también otro 3,2% y Bitcoin una caída de un 2,1% aproximadamente. Tampoco es algo dramático, tampoco es un golpe extremadamente grande y que digamos, uy, ¿qué ha pasado? Que nos vamos al pozo de nuevo. Simplemente es una caída entre el 2 y el 5% de las principales criptos. Luego hay algunas más, obviamente, que han tenido alguna caída superior. Por ejemplo, CRO un 6%, EX un 10%, XMR más de un 9% de caída en las últimas 24 horas. Pero como digo, nada puede estar verde eternamente, nada puede seguir una subida alcista día tras día y obviamente también, pase lo que pase, va a haber días que serán verdes y va a haber días que serán rojos. ¿Cómo ha afectado esta caída, este corte de esta tendencia alcista que llevábamos en los últimos días? ¿Cómo ha afectado el sentimiento del mercado? Pues lo cierto es que tampoco se ha enterado mucho, sí que hay un sentimiento un poquito más de uy, ¿qué ha pasado? ¿No? Pero hay mucha incertidumbre ahora mismo, es decir, la gente no sabe si estamos ante un pequeño retroceso y vamos a recuperarnos y volver a donde estábamos, o tenemos un pequeño retroceso y nos vamos a caer aún más al pozo al inicio o final de año 2022, a esos precios. Pero bueno, en cuanto al sentimiento del mercado, como podéis ver, estamos en 45 puntos, lo cual indica que estamos en miedo, pero estamos también muy cerca de la codicia, así que bueno, estamos ahí muy equilibrados. El sentimiento del mercado está entre comprar y vender, no hay una clara tendencia a seguir. Lo cierto es que si lo comparamos con el día de ayer, pues obviamente hemos perdido algunos puntos, pero estamos muy parecidos, y si lo vemos a nivel semanal, pues obviamente estamos bastante mejor, porque también los precios y las subidas han acompañado a que el sentimiento pues sea un poquito mejor. Alguna información que también os quería compartir, el número de direcciones activas de Bitcoin que tenemos. Aquí podemos ver un par de datos, muy fácil para que todo el mundo lo pueda entender. Tenemos la línea negra, sería el precio de Bitcoin
cómo ha ido moviéndose desde el 2012 hasta el 2023 que nos encontramos, y luego en naranja podemos ver el número de direcciones activas en Bitcoin, ¿vale? Básicamente es para que veamos si las direcciones activas van aumentando o van cayendo o qué es lo que van haciendo exactamente. Como podéis ver, desde el inicio las direcciones han ido creciendo, es decir, es algo natural, la gente ha ido adoptando Bitcoin y cada vez había más direcciones activas. Y obviamente cuando Bitcoin ha hecho sus máximos históricos, a finales del 2017, como podéis ver, hubo un pico extremadamente alto de direcciones de Bitcoin activas, obviamente dejadas llevar por el FOMO, por las noticias, porque salían todos los medios de comunicación. Bitcoin toca un máximo histórico, llega a los $20.000 to the moon. Después de esto, pues obviamente el precio cayó ligeramente, y eso, como podéis ver, pues también hizo que disminuyera muy agresivamente el número de direcciones activas de Bitcoin. Y luego pues progresivamente han ido aumentando de nuevo las direcciones, y no ha sido hasta que ha vuelto a tocar otra vez máximo histórico por encima de los $60.000 el pasado 2021, finales de 2021 aproximadamente, donde ha vuelto a haber un nuevo pico de direcciones activas, es decir, mucha más gente ha sido activa en Bitcoin y ya se ha metido en estos mercados. Como ya sabemos que en el 2022 lo que ha venido es una tendencia bajista del precio, es decir, el precio ha ido cayendo, pues lo cierto es que esto también se ha visto compasado con la caída de las direcciones de Bitcoin. Como veis, va cayendo, pero bueno, estamos en unos niveles relativamente altos, es decir, no estamos en una buena situación del mercado, no tenemos una clara tendencia alcista, no tenemos ni de lejos a Bitcoin en su máximo histórico, y aún así las direcciones activas que tenemos en el 2022, que hemos tenido en el 2022 y que tenemos en el 2023, como veis, están en estos niveles que son o están muy cerca del pasado pico que tuvimos a finales de 2017, es decir, el último máximo histórico de Bitcoin, no, el antecesor, ¿vale? Por así decir, es decir, no en esta última subida por encima de los $60.000, sino la subida previa que tuvimos por encima de los $20.000. Así que bueno, creo que nos encontramos en una situación de direcciones activas de Bitcoin interesante, porque hay mucha gente que está activamente dentro del mercado. Y pasamos ahora ya a analizar un poquito de forma técnica qué movimientos podría hacer Bitcoin en los próximos días, en las próximas horas y en las próximas semanas. Como siempre, comparto los análisis de que menos me gustan a que más me gustan. Suelo compartir dos o tres. Este es uno de los que, bueno, me gustan, pero me gustan más otros, obviamente. Y aquí comparte, básicamente, este gráfico lo que viene a decir es que hay dos resistencias muy claras, que mayoritariamente una resistencia que se sitúa por la parte de los $25.400, que sería esta raya blanca que estáis viendo aquí. Otra resistencia que se situaría sobre los niveles de los $23.000 aproximadamente, que sería esta otra raya blanca de aquí. Y luego, por último, obviamente tenemos una tendencia claramente bajista, que sería esta que se sitúa sobre los $19.600, $19.500. Predice este escenario, es decir, predice que estamos en estos precios, que vamos a subir un poco más, pero que vamos a tener un retroceso que podría caer incluso a estos niveles, 19.500, y retomar así un poquito precios anteriores que tuvo Bitcoin. Lo cierto es que bajo este análisis, bajo esta opinión o este análisis, veríamos que esto no es para nada dramático, sino que simplemente es un rebote para buscar niveles superiores y, como digo, ver si tenemos la suficiente fuerza del mercado para romper la barrera de los $23.000, y en caso de que así sea, de que se rompa esta barrera de los 23.000, veamos que el precio está por encima de los 23.000 y tiene la fuerza suficiente, podríamos tocar niveles superiores que están por encima de los 25.300 aproximadamente, en esta horquilla de aquí. Y si obviamente tuviera la suficientemente fuerza, aunque aquí ya indica que seguramente el tirón no sea posible y tengamos otro rebote, es decir, lleguemos a los 25.000 o cerca de los 25.300, rebotemos otra vez hacia cerca de los 23.500, y luego ya, si tuviéramos la fuerza necesaria para romper esta resistencia de los 25.300, podríamos llegar a niveles de los $30.000, que es de lo que todo el mundo básicamente está hablando. Ya digo, es una predicción. Obviamente, si rompiésemos esta resistencia de los 19.500 y nos vamos, el precio se baja, es decir, cae de este precio, obviamente todo este escenario se invalidaría y tendríamos una tendencia bajista lejos de toda esta previsión. Por otro lado, otro análisis que también me gusta un poquito más es este movimiento, donde básicamente indica que el mercado va a hacer estos 5 puntos. Punto 1 está aquí, punto 2 está aquí, punto 3 está aquí, punto 4 está aquí y el punto 5 se encontraría aquí. Básicamente es
veis, venimos de abajo, vamos arriba, vamos abajo, venimos arriba, ya tocaría ir hacia abajo. Básicamente estos son los tres escenarios o los tres take profit, perdón, para poder operar en el mercado en caso de que nos interese hacer una operación en corto. Aquí lo indica, básicamente venimos de estos niveles que tenemos por aquí, por encima de los $20.000, 20.800 dólares aproximadamente, y lo que básicamente dice es si quieres operar en corto una posible escenario bajista, podrías establecer unos take profits a diferentes niveles, obviamente uno menos agresivo sobre los 18.200, otro sobre los 15.500 y el último ya, que obviamente pues sería el mayor de los desastres, sería sobre los 12.500 dólares. Obviamente creo que hasta el Take Profit 2, es decir, hasta los 15.500 es algo que puede pasar, no digo que vaya a pasar, pero es algo posible. Caer más allá o más abajo de los 13.000, llegando a niveles de los 12.500, uy, ojito con todo esto porque eso sí que tendría un impacto muy muy fuerte. Y por último comparto este análisis donde básicamente pues podemos ver, aquí te indica que hay menos volumen de compra, indica que hay un retroceso lento con poco volumen, básicamente que el mercado se va a mover en esta dirección con subidas y bajadas, y lo cierto es que puede llegar a algún repunte que llegue como estamos viendo hasta los 22.000, bueno, que se mueva por ahí, pero tampoco pinta a que pueda ir mucho más allá el mercado. Es decir, en este escenario, en este análisis, no estamos viendo tampoco una tendencia alcista, que nos vayamos to the 30.000 dólares, ni mucho menos, sino que el escenario también de nuevamente es bajista. Así que podemos ver movimientos en este sentido, es decir, llegar a los 21.000, sobre lo que estamos, en niveles en los que estamos ahora, llegar incluso a los 22.300, pero no pasaría de aquí, es decir, no vamos a ir más allá. Lo cierto es que si rompemos con fuerza el nivel de los 21.000, podemos caer hasta los 20.000, y en caso de que rompamos los 20.000, entonces sí que vendría ya una probable bajada más fuerte, es decir, pasando de los 20.000 caeríamos incluso hasta los 17.500 aproximadamente. Es decir, si mañana vemos que el precio se desploma sobre los 18.000 dólares, lo más probable no es que llegamos a los 18.000 y recuperemos a los 20.000, es que lleguemos a los 18.000 para ir camino a los 17.500. Como digo, esto es un análisis técnico, son probabilidades, no hay certeza absoluta, ni mucho menos. Y obviamente el peor de los escenarios, nuevamente, es que el precio pueda caer hasta niveles de los 15.000 dólares aproximadamente. Aquí en este análisis tampoco indica más allá, no habla como en el anterior de niveles de los 12.000 dólares, que yo creo que están un poquito más lejos de la realidad, por lo menos de la realidad más reciente. Y por último, dejando de lado un poquito el análisis técnico de Bitcoin, compartir simplemente la criptomoneda del día. Es esta, es Enjin Coin, está teniendo una subida de más del 19-20% aproximadamente en las últimas 24 horas, y os comparto brevemente una breve explicación de este proyecto. Ya sabéis que si os gusta o queréis más información de este proyecto, podéis dejarlo en el comentario para hacer un vídeo específico de ver si invertir en este proyecto o no este proyecto. El objetivo es hablar muy brevemente de este proyecto. Si queréis más detalle, pues obviamente el objetivo es que lo digáis y preparamos un vídeo concreto. Básicamente es un proyecto en el cual puedes crear NFTs, y es una wallet donde tú puedes alojar criptomonedas y NFTs y darles diferente utilidad. También permite a desarrolladores de juegos poder desarrollar estos tokens dentro de la blockchain y poder operar así. ¿Cuál es una de las principales características de Enjin como tal? Básicamente es su ecosistema, su Enjin Network, que, como digo, te facilita el poder interactuar con todos estos, con tus diferentes criptoactivos y con tus NFT desde una misma wallet, desde una misma billetera. Otro punto interesante también es que respalda los NFTs que allí se hospedan, es decir, están respaldados por el token de Enjin, es decir que se pueden intercambiar por dinero real. Es decir, tú realizas un NFT, pues ese NFT, obviamente, más allá del propio valor que le quiera dar el mercado, que tú le puedas dar, está respaldado con propios tokens de Enjin. Por lo tanto, se puede comerciar y se puede poner en el mercado teniendo un respaldo de valor que ya viene directamente en su creación. Así que nada, esto sería todo por mi parte, no me enrollo mucho más. Ya sabéis que si os gusta este formato podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo, en la caja de comentarios del vídeo. Y nada, esto sería todo por mi parte. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.